Diga, bienvenidos nuevamente a un tiempo de estudio bíblico en este seminario sobre el estudio de las parábolas, cómo estudiar las parábolas. Que Dios entonces nos acompañe en este tiempo con su sabiduría, con su bendición, para poder entender todo lo referente a este estudio. Estamos ya en la parte práctica, vamos a ver algunos ejemplos, todavía ahí vamos a meditar en síntesis en algunas cosas importantes para la interpretación de las parábolas, y también vamos a ir avanzando sobre algunas parábolas que vamos a tomar como ejemplo nada más. Ya hemos dicho desde el principio que no vamos a hacer un estudio a las parábolas, más bien nuestro seminario se basa en cómo estudiar las parábolas, darles a ustedes todas las pautas y los detalles que necesiten. No se preocupen no por algunos digamos detalles de interpretación, ¿no? Sobre cositas que de repente no se tocan en este seminario, porque estamos diciendo desde el principio que el seminario busca solamente equiparte para que ahora en lo personal tú puedas escudriñar, estudiar las parábolas por usted mismo, ¿sí? Por ti mismo. Muy bien, página 18 en sus materiales, la parábola de la cizaña. El día de ayer hemos aclarado este tema, solamente vamos a ir a hacer una síntesis. El detalle de la interpretación, ¿ya? Cristo da la interpretación de esta parábola. Ahora, a veces me han preguntado por ahí, pastor, ¿por qué el Señor no explicó esta u otra parábola? No me han entendido. Porque Jesús siempre explica las parábolas. No hay parábola que quede sin explicación. Lo que pasa es que a veces la explicación está después. Porque a veces viene la parábola, luego una narrativa o también otra parábola, y la explicación puede venir el siguiente capítulo o más adelante del capítulo. O también la explicación se da por conjunto de parábolas, ¿no? 3 parábolas, 4 parábolas pueden tener la misma explicación, y eso hay que prestar bastante atención. No hay parábola que no tenga explicación. Todas las parábolas tienen explicación en el contexto. Por eso que el tip que les di era leer, leer y leer. Tienes que leer todo el libro. Si tú quieres, por ejemplo, estudiar las parábolas de Mateo, tienes que leer los 28 capítulos de Mateo una y otra vez. Leer y leer y leer y leer. Leer todos los evangelios. Leer y leer. Tienes que leer por lo menos los sinópticos, ¿no? Los 3 evangelios primeros. Leer una y otra vez, una y otra vez. Si no lo lees todo en panorama, no esperes entender. Muchos estudian solamente la porcioncita donde está la parábola, y de ahí quieren entenderlo todo. No, pues, lee todo el libro si quieres entender cada una de esas porciones de las parábolas. ¿Muy bien? Muy bien. 2. El que siembra la buena semilla, ¿quién era? El Hijo del Hombre. Un título para el Mesías, o sea, es Cristo. El que siembra la buena semilla, en este caso, es Cristo. 3. ¿El campo qué era? El campo es el mundo. El campo es el mundo, ¿sí? No nos olvidemos de compartir la transmisión, hermana, por favor, en los grupos de WhatsApp. No, todavía no se ha compartido. ¿Ya? En los grupos de WhatsApp. El enlace de la transmisión, ¿ya? Muy bien, entonces, el campo no es la iglesia. Ya hemos aclarado eso. Muchos lo están aplicando ahí a la iglesia, ¿no? El campo no es la iglesia. El campo es el mundo. Cristo mismo lo dice en el verso 38. Luego, la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Los hijos del reino, las personas de fe. Específicamente los judíos que han creído y aceptado al Mesías, a Jesús como su Mesías. En la parábola anterior, la buena semilla era la palabra. Ahora, la buena semilla son los hijos del reino. Por eso que nunca encasilles los términos, ¿sí? Porque a veces un término puede significar otra cosa en otro contexto, ¿ya? Como está sucediendo con el ejemplo de la buena semilla. No siempre la buena semilla es la palabra. A veces la buena semilla van a ser los hijos de Dios. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Número 5. ¿Quiénes eran la cizaña? ¿Son creyentes que se están portando mal? No, eso es una mala aplicación. Son los hijos del diablo. Las cizañas son los hijos del diablo. Claramente los hijos del diablo también están en todo el mundo. Por eso que hay cizaña, o sea, hijos del diablo, y hay hijos de Dios en todo el mundo. A eso se refiere. Básicamente, con la idea del reino,
se refiere en forma primaria a el pueblo de Israel esparcidos por el mundo entero, ¿no? Los hijos del reino, pero recuerda el rompimiento paternal o carnal que está haciendo Jesús con Israel, refiriéndose a que no van a ser solo por ser judíos ya son hijos del reino, sino tienen que ser, aparte de judíos, tienen que ser de fe, aceptar a Cristo como el Mesías, ¿no? Tienen que ser hombres de fe o mujeres de fe. Entonces no es por nacionalidad, sino es por la fe, ¿ya? Muy bien, bueno, continuemos entonces. Luego el enemigo, número 6, el enemigo que la sembró es el diablo, lo dice el verso 39. Y la ciega no es el arrebatamiento, ¿no? Eso se enseña en muchos lugares, en muchas iglesias, que la ciega es el arrebatamiento, donde la cizaña, o sea, los creyentes inmaduros se van a quedar, y solo los que son trigo se van a ir a... No, eso es una pésima aplicación. La ciega es el fin del siglo. El fin del siglo aquí en los evangelios y en la escatología es la segunda venida de Cristo. Recuerda que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. La segunda venida ocurre después de la tribulación, ¿ya? Muy bien. Bueno, continuamos entonces. La ciega es el final del tiempo que habla de la segunda venida de Cristo. 8. Los segadores son los ángeles. Los segadores son los ángeles. Y 9, las consecuencias. Las consecuencias para los malos serán destituidos de la gloria de Dios para un juicio eterno, y los hijos de Dios van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre. O sea, van a ser admitidos en el reino. Esas son dos consecuencias. Unos a vida eterna y otros a vergüenza y confesión perpetua. Lo que había dicho el profeta Daniel, ¿no? En Daniel capítulo 12. O lo que se le dijo al profeta Daniel. Muy bien. Así que las parábolas tienen un complemento pues muy grande con las escrituras del Antiguo Testamento, con la profecía, con la escatología. No son meros cuentos como para entender más bonito la vida espiritual. No, no, no. Hay profundidad aquí, así que por eso es que les voy a pedir bastante mesura, paciencia también y bastante diligencia en el estudio. No pretendan en un solo minuto o en una sola hora ya conocerlo todo, no, porque así nos vamos a confundir mucho. Recuerden que le estamos dando solo las bases para que por sí mismos estudien las parábolas. Muy bien. Aún así, con esto que hemos dado de la cizaña, es su deber ya de cada uno de ustedes repasar, analizar, estudiar ya más a fondo ese tema, con las bases que les hemos dado y con los principios. No piensen de que, bueno, esto ya dijo el pastor y así simplemente voy a ir repitiendo por el mundo. No, tienes que hacer tu propio estudio de la parábola de la cizaña. Muy bien. Página 19. Las parábolas de crecimiento. Ahí nos hemos quedado, ¿no? Así les he agrupado yo. No a todas, por supuesto, pero a algunas parábolas que he nombrado parábolas de crecimiento. No quiere decir que estas sean las únicas parábolas de crecimiento que hay. Pueden haber otras, pero para este seminario solamente he tocado 2, ¿ya? Las parábolas de crecimiento. Muy bien, Mateo 13, del 31 al 32, Mateo 13, 33 también. Primero vamos a ver la parábola de la mostaza. ¿Por qué le he nombrado parábola de crecimiento? Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, si tiene que ver, sí, con el reino, no escapa a eso, sí tiene que seguir viendo con el tema del reino, ¿ya? Continúa en el tema del reino, pero va a aportar un énfasis distinto al tema del reino. Mientras que, por ejemplo, en la parábola de la cizaña también hablaba del reino, hablaba más que nada de los detalles para entrar o quedar excluido del reino. Mientras que ahora, estas parábolas de crecimiento, aunque siguen hablando del reino, el énfasis va a cambiar en torno a cómo se produce el reino y qué extensión, a qué extensión llega el reino. Más que nada, por eso le llamamos parábolas de crecimiento. Muy bien. La parábola de la mostaza, entonces. Parábola de la mostaza. Número 1, vamos a la enseñanza. 1. Las consecuencias de la predicación del reino. Es la formación de un cuerpo de hijos del reino. Justo esto se complementa con lo que hemos visto en la cizaña. Porque entre la cizaña y el sembrador nos hemos dado cuenta que la buena semilla es la palabra de Dios y al mismo tiempo la buena semilla es los hijos del reino. En ese caso, lo que parece estar indicándonos las Escrituras es que solo la buena semilla, o sea, la palabra de Dios, producirá también hijos que sean buena semilla, en este caso los hijos del reino. De ahí que Pablo diría en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No puede haber
hijos del reino sin palabra de Dios. Y esto es lo que algunos el día de hoy no terminan de entender. Algunos dicen, ¿para qué tanto estudio? ¿Para qué tanta predicación? Vámonos, qué sé yo, a la práctica, oración o mejor señales y milagros. Y desestiman la palabra de Dios. Santiago y Pedro hablaron de la palabra como aquella que regenera el alma o aquella que puede salvar vuestras almas. Sin palabra de Dios no hay salvación. Así de sencillo, no importa la dispensación, siempre es a través de la palabra de Dios. Y colocando fe en la palabra de Dios es que se produce la salvación, hijos del reino. Muy bien, en este caso estamos en una dispensación distinta a la nuestra, pero todavía la fórmula de Dios sigue siendo la misma. La fórmula de Dios siempre es a través de la fe, no de las obras, a través de la fe. ¿Y cómo se produce la verdadera fe? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que esto es lo que estamos viendo aquí. Las consecuencias de la predicación del reino es la formación de un cuerpo de hijos del reino. Número 2. Siendo pequeño en principio, llega a ser muy grande en su extensión. Coloquemos eso. Siendo pequeño en principio, ¿ya? Llega a ser muy grande en su extensión. Esto es la naturaleza del reino que el Señor pretende, bueno, en este caso enseñar, ¿no? El Señor pretende poner énfasis en el detalle de cómo el reino de los cielos puede comenzar con un poquito, con algo pequeño, pero sin embargo se va a extender hasta llenarlo todo. Eso es la idea del crecimiento. Muy bien. Número 3. El árbol es refugio para aves que se introducen en él. ¿Sí? El árbol es refugio para aves que se introducen en él. Vamos a leer brevemente. Estamos en Mateo 13, ¿no? Mateo 13, verso 31. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Muy bien, eso es toda la parábola que alguno va a decir, pastor, pero ahí Jesús no le explica. Sí, pero entiende que hay parábolas que se han de entender en su conjunto, es decir que estas parábolas con la siguiente hay que entenderlas juntas para poder ver su explicación después, ¿no? Jesús le va a hacer su aplicación al final, después de haber dado muchas parábolas. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora el detalle aquí de las hortalizas, y esto es lo malo, cuando a veces ponemos atención a cada detalle y nos desviamos del tema, nos desviamos del corazón del asunto. Y por ejemplo, muchos comienzan a decir, oye, aquí Jesús dijo que la semilla de la mostaza es la más pequeña de todas las semillas. Y ahí hay un error, y si comienzan a basarse en el error, porque no es la semilla más pequeña, la semilla más pequeña es de otro árbol, y comienzan a perder el tiempo en ese asunto. Cuando Jesús está diciendo esto, no es para que nos pongamos a discutir si es que en realidad la semilla de mostaza es la más pequeña que hay en el mundo. Jesús no se refería y jamás dijo que la semilla de mostaza es la más pequeña que hay en todo el mundo, sino que es la más pequeña que sus oidores conocían, si me dejo entender, para la época y para ese territorio, para esa localidad, la semilla más pequeña que ellos conocían era la semilla de mostaza, si me dejo entender, ¿ya? Recuerda que siempre tienes que poner atención en lo que conocemos como la parte del trasfondo, ¿ya? Del trasfondo, de los primeros oyentes, de los primeros lectores, de la cultura, ¿no? Nunca interpretes un texto como hoy, ¿no? Con nuestro entendimiento de hoy. Siempre hay que introducirnos a la mente de las personas de esa época. ¿Muy bien? Muy bien. O sea, Jesús es un maestro perfecto, no porque trae cosas, pues, inalcanzables de entender, sino porque Él nos habla de verdades espirituales a partir de cosas que para nosotros son fáciles de asimilar y de entender. O sea, nos habla en nuestro lenguaje y se rebaja a nuestro conocimiento. Ese es un buen maestro, ¿no? Un perfecto maestro. Muy bien, entonces eso es lo referente a la enseñanza. Vamos a la interpretación. Vamos a la interpretación. Número 1. La semilla de mostaza debe referirse a la pequeña unidad de creyentes. Pasamos, hermana, a la interpretación, por favor. La semilla de mostaza debe referirse a la pequeña unidad de creyentes dispuestos a seguir a Jesucristo y el mensaje del reino. Ahora, mira qué importante es el contexto,
porque Jesús está dando una hilera de parábolas para dar después una aplicación quizás un poco enfática o directa, pero el tener ese hilo de parábolas nos está ayudando porque la una con la otra se está complementando, así como la del sembrador se complementó con la cizaña, ¿no es así? Para entender, por ejemplo, el detalle de la buena semilla. Porque como hemos dicho, a veces nosotros nos encasillamos mucho en terminologías. Levadura siempre es pecado. Paloma siempre es Espíritu Santo, ¿no? Aceite siempre es unción. Entonces como que siempre nos estamos encasillando en algunos términos. En esta oportunidad estamos viendo que la buena semilla no necesariamente es siempre la palabra, ¿no? No siempre es la palabra. Así como pan tampoco va a ser siempre la palabra. A veces pan es palabra, a veces pan es el cuerpo de Cristo, ¿o no? Entonces no encasillemos los términos, por favor. Entendámoslo según su propio contexto, ¿sí? De ahí que en la regla hermenéutica tenemos que cada palabra debe entenderse en su contexto. Por ejemplo, cada palabra dentro de su versículo, cada versículo dentro de su capítulo, cada capítulo dentro de su libro y cada libro dentro de la Biblia en general. Así tenemos que interpretar cada terminología. No encasillar y decir, bueno, semilla siempre es la palabra. Así que si está diciendo que por un inicio es pequeña y luego crece la semilla, entonces quiere decir que eso habla de que en un momento la palabra se iba a estar predicando solo en un territorio y después la palabra se va a estar predicando en todo. No necesariamente, porque no siempre la semilla es palabra, ¿sí? Hay que ver lo que significa. Aquí la semilla tiene que ver más que nada con la pequeña unidad de creyentes. A partir de la venida de Cristo y Él vino predicando el reino de los cielos, ¿no? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No todos creyeron su mensaje. Juan 1:12 dice que a los que creyeron, a los que recibieron, que fueron unos pocos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no todos reciben su mensaje, sino solo unos cuantos. Así que esos primeros cuantos son las primeras semillas que el Hijo de Dios va a sembrar en el campo. ¿Cuál era el campo? ¿Recuerdan? El campo es el mundo. Y Dios está sembrando en el mundo no solo su palabra, está sembrando sus hijos, que son también buenas semillas. Y las primeras semillas que creyeron en Cristo Jesús, pues son un pequeño grupo, un grupo reducido de creyentes, que con el tiempo, pues ese grupo iba a crecer y a crecer. Muy bien, así que ponemos ahí. La semilla de mostaza debe referirse a la pequeña unidad de creyentes dispuestos a seguir a Jesucristo y el mensaje del reino. Esta interpretación parece la más correcta, ya que fue sembrada por un hombre en su campo, dice el verso 31, que hace alusión a la parábola del sembrador en el verso 24, ¿sí? El campo aquí es el mundo, muy bien. Aquí el campo no es el corazón, porque a veces nosotros interpretamos, buena tierra, campo es el corazón donde cae la semilla de la palabra. Aquí es distinto. Aquí el campo es el mundo donde los hijos del reino son puestos como semillas. Y qué importante es entender eso como una aplicación devocional, hermanos. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios hace su obra en el mundo no solo con su palabra. Nosotros decimos a veces, Dios, extiende tu palabra, ¿sí o no? Lleva tu palabra, haz correr tu palabra. Como que cuando estamos orando así, pensamos que la palabra como un efecto así medio espiritual va a ir por el mundo solita recorriéndose. No, la idea es que Dios pone buenas semillas también a sus hijos. Y son sus hijos que son plantados en el mundo para que den fruto. ¿Sí me vas a entender? Entonces Dios no solo es que usa su palabra en manera espiritual, usa a sus hijos, los hombres que han sido redimidos, como buenas semillas de su reino. Tú y yo, en el tiempo de hoy, en esta dispensación, estamos implantados en el mundo para germinar los frutos del reino. ¿Sí me vas a entender? Qué importante es nuestra labor en el mundo. Muy bien. Sigamos. Notemos nuevamente la distinción que hace Cristo a la interpretación de la buena semilla. En Mateo 13:19, la buena semilla es ¿qué? La palabra del reino. La palabra del reino. Y en Mateo 13:38, la buena semilla son ¿qué? Los hijos del reino. Mire esa armonía, ¿no? Entre la palabra del reino y los hijos del reino. Se sobreentiende que es la palabra del reino que produce ¿qué? Hijos del reino. Y al mismo tiempo los hijos del reino van a sembrar ¿qué? Palabra del reino. Qué interesante.
Y así la palabra del reino seguirá produciendo hijos del reino que sigan sembrando palabra del reino. Qué interesante. O sea, esa es la naturaleza de crecimiento que Dios ha dado, ese diseño para nuestro propósito en el mundo. Dios utiliza su palabra a través de hombres que al mismo tiempo la van a cultivar. Y cuando ese hombre la cultiva, la misma palabra produce nuevos hombres que también son buenas semillas. Y así, la palabra de Dios va creciendo a medida que también los hombres de Dios vayan creciendo en el mundo. Parábolas de crecimiento. Número 2. El árbol grande ilustra el crecimiento de esta pequeña unidad hasta ocupar un gran espacio en la tierra, ¿sí? El árbol grande, porque dice que es semilla pequeñita y luego lleva a convertirse en una hortaliza grande hasta un árbol, ¿no? Donde las aves de los cielos hagan sus nidos. Así que ese árbol grande ilustra el crecimiento de esta pequeña unidad hasta ocupar un gran espacio en la tierra. ¿Que tiene una aplicación al crecimiento de la iglesia? Sí, hay una aplicación al crecimiento de la iglesia. Pero más que nada, su cumplimiento pleno se da en el reino mesiánico. En el reino mesiánico se va a notar esto en su máximo esplendor, cómo es que los hijos del reino se extienden al mundo entero, ¿sí? Al mundo entero. En el reino mesiánico se va a ver la naturaleza del rey, su carácter, su obra, y por supuesto su salvación que irradiará al mundo entero. La Biblia habla mucho de esto, por ejemplo, dice, será llena la tierra del conocimiento de Jehová, ¿sí? Como las aguas cubren la mar, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Así que hoy día tiene una aplicación al tiempo de la iglesia, sí, porque de alguna manera Dios, pero en forma espiritual, está reflejando esa naturaleza de su reino a través de su iglesia hoy, a través de la predicación de la gracia, ¿no es así? Y su iglesia está presente en todo el mundo, pero no es tan visible, es más que nada espiritual. Pero en el reino mesiánico sí será visible, físico, terrenal, material, ya será pleno, completo, no solo espiritual, sino ya completo, ¿no? Muy bien. Número 3. Para los que están copiando, ahí las palabras en el punto 2 es pequeña, espacio y mesiánico, ¿ya? Número 3. El árbol que crece hasta hacerse grande indica una posición elevada y prominente. Indica una posición elevada y prominente. Muy bien. Una posición por encima de todo, elevada, prominente, que tiene preeminencia, y esto habla del reino. Y en la Biblia, el reino en sentido escatológico a veces es comparado con un monte o también con un gran árbol, como vamos a ver. 4. Las aves del cielo simbolizan a los pueblos que serán cobijados en el reino. Ahora, aquí pasa, y lo que vi en este autor y en otros autores, bueno, en realidad solo en un autor, es que a veces tenemos a alegorizar las parábolas. Y a veces, como en el detalle de la parábola del sembrador, las aves que comían del camino, ¿qué simbolizaban? ¿Qué simbolizaban? Las aves que comían la semilla del camino. ¿Qué simbolizaban? A ver, ahí están los hermanos de buena memoria. Ah, ya, el maligno, pues. El diablo, ¿sí o no? Y de ahí algunos haya entonces, las aves representan el maligno, al diablo o a los demonios. Entonces, ahora como dice aquí que las aves hacen nido, ¿no? Hacen nido ahí en el árbol. Ah, entonces eso quiere decir que los demonios harán nido en la iglesia. Imagínate. Algunos están enseñando así, tremendos maestros muy versados están enseñando así, ¿no? Que los demonios harán nido en la iglesia. Algunos lo interpretan a la influencia satánica, ¿no? Que va a tener la iglesia, al querer desviar a la iglesia, sembrar mala doctrina, todo eso, ¿no? Pero realmente esto no podría aplicarse así. No podría aplicarse así. Primero porque el Señor está haciendo una analogía con el reino de los cielos que apunta primeramente al reino mesiánico, no a la iglesia, ¿sí? Hay aplicación a la iglesia que es distinto, pero no es una aplicación primaria a la iglesia. Segundo, porque al hacer la analogía, el Señor está diciendo, el reino de los cielos es ¿cómo? ¿Sí me dejo entender? Entonces, mira lo que dice en el verso 31.
Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. O sea, estaríamos diciendo entonces que el reino de los cielos, de alguna manera, va a albergar a las fuerzas demoníacas, ¿no? No creo que sea una apropiada interpretación, más es un poco forzada la interpretación, porque la idea descansa sobre el crecimiento, cómo es que va a ir creciendo el reino hasta llenarlo todo. Esa es la idea. Por eso que hay que complementar la parábola de la mostaza con la parábola de la levadura y la harina, que está inmediatamente después, nada más. Porque ambas están dando el mismo mensaje. ¿Sí me dejo entender? ¿Ya? Y ambas tienen la connotación de crecimiento, de extensión. Entonces, el detalle de las aves anidando en ella no debe ser llevado a otro plano, ¿sí? Como al detalle de buscar fuerzas demoníacas, influencias, mala doctrina, ¿no? Y ahí hay que tener bastante cuidado, porque ya ahí estaríamos alegorizando la palabra. Las aves del cielo simbolizan más bien, creo que sería más apropiado pensar en los pueblos, y eso sí va de la mano con el contexto que habla de extensión, ¿no? De llenarlo todo, del reino de los cielos dominando sobre todo, ¿sí? A los pueblos que serán cobijados en el reino. Las naciones todavía existirán en el reino milenial. Ya eso resaltamos el día de ayer, ¿no? En el reino milenial va a haber naciones todavía, amados hermanos. Y no solo en el reino milenial, ¿sí? También lo va a haber en el reino eterno. Yo los voy a demostrar eso con las escrituras. Muy bien. Ahora, debemos recordar el pensamiento bíblico en torno a la idea del reino y los reinos. Primero vamos a ver por eso y después te voy a demostrar los otros pasajes para que veas que en el reino del milenio y en el reino eterno hay naciones. Muy bien. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 17, Ezequiel capítulo 31. Ahí podemos ver cómo hay esta idea, esta relación entre reino, reinos con el simbolismo de un árbol, con las aves que anidan en esos árboles. Muy bien. Pero vamos a ir a Daniel, ya que estudiamos mucho Daniel ya en nuestro pasado curso. Y vamos a ver 3 pasajes de Daniel. Hay muchos otros más, pero bueno, solamente escogí estos 3 pasajes de Daniel para que tenga la certeza de cómo... recuerda que Jesús estaba siempre en armonía con el Antiguo Testamento y los profetas. Además, en medio de estas parábolas Jesús cita literalmente a Daniel, ¿sí o no? Y el que dice, y el que lea, ¿a quién? Al profeta Daniel, entienda, ¿no? Entonces, podemos estar seguros que cuando Jesús está dando sus parábolas, está pensando en el mensaje de los profetas, ¿sí? De eso tenemos toda seguridad. Muy bien, ahora vamos a abrir en Daniel capítulo 2:38, ahí tienes unas líneas para que puedas anotar lo que encontramos ahí. Daniel capítulo 2:38, ¿qué dice? Dice así: y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio. Mira, el dominio sobre todo, subraya eso. El dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y ahí se mencionan las aves del cielo, dando a entender que la idea, que cuando queremos dar una idea universal, algo que lo abarca todo, incluye las aves del cielo, ¿sí? Muy bien, no va a ser lo único, vamos a seguir viendo. Ahí pones dominio sobre todo. Así de sencillo, ¿no? En Daniel 2:38 estamos viendo la relación de las aves ahí con el dominio sobre todo. Ahora, ¿tú sabías que más adelante Nabucodonosor vuelve a tener otro sueño? ¿Sí o no? Lo vimos en el estudio. ¿Ya? Para los que no sabían, Nabucodonosor tuvo 2 sueños. Y en su segundo sueño ya no vio una imagen, una estatua grande, sino vio ¿qué? ¿Qué vio? Un árbol gigantesco que llenaba toda la tierra. ¿Sí o no? Muy bien, vamos ahí. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Un árbol gigantesco. Vamos a ver el verso 12. Daniel 4:12. Dice, su follaje, o sea, del árbol, el follaje del árbol era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Mira eso, había en el árbol alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada, ¿quiénes? Las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. ¿Qué podríamos poner ahí? Se mantenían toda carne. O también puedes poner ahí, si quieres, había en el alimento. O sea, la idea es que este gran árbol sustenta todo lo demás, ¿o no? Esa es la idea. Hay alimento en el árbol. Toda carne se sustenta de ese árbol.
está hablando de un imperio mundial, como en este caso, en su aplicación histórica, sería el imperio babilónico. En la época todos dependían del imperio babilónico, pero es una figura a largo plazo del reino mesiánico, porque esos reinos del mundo van a ser erradicados y ¿qué iba a venir? El reino mesiánico que lo iba a llenar todo. Muy bien, sigamos. Daniel capítulo 4, verso 21. Daniel capítulo 4, verso 21. Dice, cuyo follaje era hermoso. Si quieres desde el verso 20. Desde el verso 20 dice, el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Ahora mira cómo le explica, ¿eh? Verso 22 dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra, ¿no? Dominio, grandeza, que habla de reino, de imperio, un reino que lo abarca todo, esa es la idea. Así que ponemos ahí su fruto abundante, o también puedes poner hasta los confines de la tierra, hasta los confines de la tierra, puedes poner también en Daniel 4:21. Así que esta semilla de mostaza que crece hasta formar un gran árbol donde las aves hacen nido, está hablando de la extensión del reino de los cielos, que crece primero siendo pequeñísima como una semilla de mostaza, pero llega a ser grande hasta llenarlo todo. Esa es la idea. Muy bien, y habla del reino. Muy bien, esto es la parábola de la mostaza. Seguimos en el crecimiento. Parábola de la levadura y la harina. Volvemos a Mateo 13. Y para esta parábola tenemos solo un versículo, si te das cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parábola no necesita añadir más detalles, ya que solamente va a aportar, va a redundar la idea de la parábola anterior. Muy bien, parábola de la levadura y la harina. ¿Qué dice Mateo 3:73? Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Algunos han interpretado de esto que como la levadura es pecado o también falsa doctrina, y eso sí, más adelante Jesús cuando hace el milagro de la multiplicación de los panes, y luego vienen a él los fariseos y los saduceos, y él dice, mirad, cuidado de la levadura de los fariseos, ¿no? Y claramente el texto nos dice que está hablando de la doctrina de los fariseos. ¿Y a qué tipo de doctrina se refería? A la de los judaizantes, de los legalistas, ¿no? De querer imponer la ley antes que la fe. Muy bien. Y bueno, en su contexto sí. A veces levadura significa mala doctrina, a veces significa pecado también, ¿no? Pero no siempre. En esta oportunidad, algunos como lo interpretan así, dicen, a ver, si la levadura es pecado, entonces las 3 medidas de harina son 3 tipos de doctrinas que van a dañar a la iglesia. Y algunos dicen, es la doctrina de los fariseos, la de los saduceos y la de los herodianos, ¿no? Pero aquí hay un problema, porque las 3 medidas no eran de levadura. ¿Hay medida para la levadura o no? Míralo, ¿hay medida para la levadura o no? Lean. ¿Hay o no? El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Hay medida de levadura o no? No. Miren bien. ¿Hay medidas de levadura o medidas de harina? ¿Ah? ¿Hay medida de levadura o medida de harina? De harina, pues. No hay levadura. O sea, no hay medida de levadura. Hay medidas de harina. Así que no te confundas. La medida es para entender la naturaleza de crecimiento. ¿Por qué? ¿A cuánto equivalía 3 medidas de harina? A 20 kilos de harina. ¿Tú sabes lo que es tener amasando 20 kilos de harina, hermano? ¿Tienes la idea? No, son los que son panaderos. Hay de nuestro hermano Castro, ahí que está en la panadería, él va a entender, ¿no? Pero no creo que los demás entiendan si no hemos tenido ese trabajo, ¿no? Ese oficio.
Pero en estos tiempos era harina abundante, hermano. Ahora, ¿por qué? Porque normalmente en estos tiempos uno cuando hacía una preparación de panes lo hacía para toda la semana, incluso para varias semanas. No creas que hacía cada día hacía nueva masa para no, hacías toda una masa para varias semanas, ¿no? Por eso que las mujeres normalmente tomaban buena cantidad de harina para amasar. Pero ¿cuánto se echaba de levadura? ¿Dice ahí el texto? No dice. ¿Te das cuenta? ¿Ves lo que pasa cuando alegorizamos? Que hasta que nos perdemos de los detalles, usamos detalles incorrectos. Porque no dice que usó 3 medidas de levadura. Como para decir, la levadura es pecado, entonces 3 medidas quiere decir que es doctrina del fariseo, doctrina del saduceo, doctrina de los herodianos. O otros ya van a hablar de otras herejías, de otras doctrinas, ¿no? No, porque no habla de las medidas de la levadura, habla de las medidas de la harina. Y cuando Jesús enfatiza las 3 medidas de harina, se refiere a que eran bastante harina, pero sin embargo se le echó solo un poquito de levadura. Tanto que ni se menciona la medida de la levadura. ¿Por qué? Porque era apenas un poquito. Esa es la idea. Y al final, la levadura, ¿qué hace con la masa que es más grande? La leuda toda. Dice, todo fue leudado, hasta que todo fue leudado. Si lo aplicamos esto como una analogía del pecado o de la mala doctrina, estaríamos diciendo, y más todavía si lo aplicamos a la iglesia, porque algunos lo aplican esto a la iglesia, estaríamos diciendo que en algún momento dado la iglesia toda será totalmente llena de mala doctrina. ¿Será posible eso? ¿Será posible que la iglesia lleve por completo a estar leudada de pecado y de mala doctrina? No, pues, eso es un absurdo. Es un absurdo. La iglesia no podría ser contaminada así. La iglesia va a permanecer pura, santa y sin mancha hasta la venida del Señor, ¿no? La iglesia no va a ser leudada en esa forma, ¿no? Es una pésima aplicación. Aquí entonces no está hablando de pecado y de mala doctrina. Está hablando de la extensión del reino, está hablando del crecimiento del reino, que así como un poquito de levadura termina leudando 20 kilos de harina, ¿no? Toda la masa. Así es el reino de los cielos, comienza con un poquito hasta llenarlo todo. Es el mismo mensaje que la parábola anterior de la semilla de mostaza. ¿Sí me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, vamos a ir al material, ¿ya? Dice, esta es una parábola que complementa a la anterior. Subraya eso, por favor. Es una parábola que complementa a la anterior, que refuerza, que remarca, ¿ya? Porque a veces Jesús va a hacer eso. Va a usar varias parábolas para dar énfasis. Recuerda lo que vimos también ayer. A veces hay parábolas en serie que están repitiendo, redundando y de pronto ¡bum!, damos un mayor énfasis en la última, ¿no? Eso es una forma de retórica, de enseñanza que se hacía en la época, ¿ya? Muy bien. Luego, refuerza la idea de crecimiento, encierra eso en un círculo, refuerza la idea de crecimiento. Muy bien, los hermanos ahí en Facebook están súper activos, qué bueno, bendiciones hermanos, sigan compartiendo, sigan participando y sigan apoyando. Muy bien, entonces, refuerza la idea de crecimiento y extensión universal del reino, esa es la idea, la extensión universal del reino. El reino de Dios lo va a abarcar todo. Esa es la idea. El punto de comparación entre la levadura y el reino es la idea que inicia con un poco y luego lo llena todo. Muy bien. El punto de comparación entre la levadura y el reino es la idea en que inicia con un poco y luego lo llena todo. No te vayas a olvidar ese detalle, ¿ya? Quítate de ahí la idea del pecado, de la mala doctrina, que no es la aplicación que Cristo lo está haciendo, ¿sí? Aquí estamos teniendo parábolas de crecimiento. Muy bien. Es verdad que la levadura muchas veces significa pecado o falsa doctrina, pero su interpretación depende del contexto en donde se usa esta palabra. Por eso, qué importante es ese principio o la regla del contexto. Sumamente importante, fundamental, ¿ya? Así que por el contexto vamos a saber cómo se usa esa palabra en su contexto, ya sabemos de qué está hablando, de qué se trata. Muy bien, no encasilles el significado de una palabra para siempre interpretarlo de la misma manera, eso es un error, eso es un grave error. Muy bien, pasamos a la siguiente, página 20.
Muy bien. La verdad central que concuerda mejor con el contexto y con los términos de la parábola es la siguiente: el reino de Dios, aunque muy pequeño en su comienzo, se extiende en todo el mundo con un poder silencioso, invisible e irresistible hasta afectar toda la raza humana. La parábola de la semilla de mostaza ilustra el crecimiento exterior y visible, mientras que esta, o sea, la de la levadura, ilustra el crecimiento interior e invisible. Me gustó este comentario de Carro, de la editorial Mundo Hispano. Son muy buenos comentarios, ¿sí? Eh, no son infalibles, eso sí. Hay detalles donde cometen errores también, así que con mucho cuidado eso. Pero me gustó este detalle de él encontró un patrón, ¿no? El patrón entre la parábola de mostaza y la parábola de la levadura era el mismo, el crecimiento. Él vio lo mismo que vimos nosotros. Eh, pero él encontró como que una relación, ¿no?, de complemento, porque mientras la mostaza te hablaba de un crecimiento visible, exterior, la levadura me hablaba de un crecimiento interno, o sea, como que más espiritual, ¿no? Interior. O sea, el reino de los cielos, hermanos, va a ser extensivo no solo en su naturaleza terrenal y física, sino también espiritual. Va a ser pleno, se da cuenta, va a ser completo. Los que formamos parte del reino de Dios, entonces estaremos, como dice Pablo, completos en Cristo. Muy bien. Ahora, el símil, la metáfora, la alegoría y la parábola. El símil es la comparación de dos cosas con el signo de semejanza. El cómo, expresado para dar mayor luz y realce al cotejar una cosa con la otra. En muchos casos existe una gran semejanza entre los elementos comparados. Por ejemplo, los hombres corren como perros fugitivos y el diablo es como león rugiente. Notamos que los hombres no son perros ni el diablo es un león. Si nosotros omitimos el signo de comparación diciendo directamente que una cosa es la otra, obtenemos una metáfora. Por ejemplo, esos hombres son perros fugitivos. El diablo es un león rugiente. Judas es cachorro de león. Judá es cachorro de león. Ve y dile a esa zorra, ese Herodes. O también el cóncavo trueno es la palabra del rayo. Si a una metáfora la extendemos para obtener una narración, logramos la alegoría. En esta, cada elemento tiene una contraparte cuyo significado habrá que descubrir. Alguien la define como una descripción en código. El Salmo 23 es un ejemplo. Si alegorizamos la palabra de la moneda, si alegorizamos la parábola de la moneda perdida, obtenemos: la mujer representa a la iglesia que busca, la lámpara es la palabra, la moneda es la persona. No estoy diciendo que esa es la interpretación correcta. Estamos diciendo que eso pasa cuando alegorizamos, ¿no? Tendemos a cada cosita darle un significado distinto. Si retomamos el símil, el cómo, y lo extendemos en el relato, obtenemos la parábola. Te está dando la idea de cómo se formulan estas figuras distintas en la literatura que aparentemente parecen ser lo mismo, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Veamos ahora la parábola. Pero a diferencia de la alegoría, no se buscan diferentes significados a cada elemento, sino que cada elemento tiene su significado real. Por ejemplo, la mujer que busca es una mujer, la lámpara es una lámpara, la moneda es una moneda, y punto. Ayer me preguntaron: pastor, ¿y quién es el hijo pródigo? El hijo pródigo. Un hijo pródigo, nada más. ¿Y la oveja perdida? Es una oveja perdida, nada más. ¿Ves qué sencillo es la parábola? Es sencillísimo, no tienes que interpretar nada, ¿sí? A veces lo malo, como dice padre, padre es Dios, Dios padre. No, el padre ahí no es Dios. ¿Quién dice que el padre es Dios? ¿No? Como dice esposo, esposo es Cristo, así que el esposo ahí es Cristo. No, en la parábola de las 10 vírgenes del esposo no es Cristo. Es simplemente un esposo cualquiera. Está dando un ejemplo de la realidad. ¿Sí me dejo entender? Tenga mucho cuidado con alegorizar las parábolas, que por eso cometemos tamaños errores, ¿sí? Muy bien. Entonces, la lámpara es la lámpara, la moneda es una moneda. ¿Dónde está la ventaja de usar una parábola? Está en que en cada comparación hay una verdad central que descubrir. Subraya eso, por favor. En cada comparación, subraya, hay una verdad central que descubrir. No es que a cada detallito le vas a sacar: el cerdo significa esto, el algarrobo significa esto, ¿no? El anillo de oro significa esto. No, eso está mal. Mira la historia como un todo y encuentra la verdad central. ¿Y cómo encuentro la verdad central? En el punto de comparación. Ahorita vamos a dar unas leyes para entender un poquito mejor, ¿ya? En el punto de comparación.
Muy bien, dice, cada historia breve está tomada de la vida real para enseñar una verdad espiritual. Los elementos no son más que auxilios para hacer más realista el relato. En las parábolas de Jesús, lo que Él nos quiere mostrar es una verdad espiritual, subraya eso, una verdad espiritual. El tema central de sus parábolas es el reino de Dios, subraya eso, el reino de Dios. Es la columna vertebral que sostiene cada una de sus enseñanzas. ¿Cuál es la columna vertebral de las parábolas? El reino de Dios. El reino de Dios. Nunca te olvides eso. No es la iglesia, es el reino de Dios o el reino de los cielos, ¿ya? Resumiendo, podemos decir que una parábola es un relato o una historia breve cuya comparación se encuadra dentro de la vida real y que, siendo utilizada por nuestro Señor, trata de mostrarnos una verdad espiritual. Muy bien. Página 21. Pasamos ahora a otro tipo de parábolas que yo he descrito. Estos son los nombres que yo le he puesto. Si quieres ponerle otro nombre, no hay problema. Otros autores le van a poner otro nombre también. Yo le he puesto las parábolas de pérdida y ganancia. ¿Por qué le he puesto así? Para que entiendas un poquito mejor. Porque a veces cuando no agrupas las parábolas y a cada una le sacas interpretaciones distintas, puede que cometas errores. Y en este caso es muy beneficioso agrupar las parábolas por su propia naturaleza, por su estilo, por su armonía, por su contexto, etc. Hay que agrupar ciertas parábolas. Las parábolas de pérdida y ganancia. ¿A qué le he llamado así? A la parábola del tesoro escondido, a la parábola de la perla y a la parábola de la red. Esas tres parábolas le he nombrado parábolas de pérdida y ganancia. Algunos solamente ven ganancia ahí, ¿no? Con el detalle de que, oye, vende todo lo que tiene y ¿para qué? Para ganar ese tesoro o esa gran perla y ven solo el tiempo, el detalle de la ganancia, pero en realidad hay que ver también la pérdida para entender bien, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. La parábola del tesoro escondido y las dos que siguen son particulares a Mateo. Esta y la que sigue enseñan esencialmente las mismas verdades. Subraya eso, por favor. Las mismas verdades. No son cosas aisladas, como hemos visto de algunos intérpretes, que lamentablemente a cada parábola, por más pequeña que sea, le está sacando toda una aplicación distinta. A ver, vamos a empezar por la parábola del tesoro escondido. Mateo 13:44. Mateo 13:44, el tesoro escondido. Muy bien, gracias hermanos por los comentarios. Me dicen si están entendiendo, por favor, ¿ya? Si están entendiendo, si todo está ok, me señalan ahí en los comentarios. Hasta ahora encuentro comentarios positivos. Muy bien. Sigamos adelante. Verso 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Si te das cuenta, la idea sigue teniendo relación con el reino de los cielos, ¿no? No te salgas de ese tema, ¿sí? El reino de los cielos. Vamos a la enseñanza. La enseñanza, número 1. No debemos detenernos en un supuesto problema ético del hombre que descubrió el tesoro. Eso ya sería irnos por la tangente, ¿no? Oye, pero está mal, pastor, o está bien que si encontramos algo, pues compremos algo con el fin de obtenerlo y no te vayas tanto al detalle ético, porque no es el tema aquí. Esos son detalles, como hemos visto, que son añadidos para ilustrar la historia, nada más. Así que aquí el detalle de que si escondió, si cavó, si usó una lámpara, si no sé qué cosa, si fue legal y si eso es aprobado por Dios, no tengas que ver. Ahora, ¿qué decía el Talmud para los curiosos? El Talmud judío decía que todo lo que un hombre encuentre es del hombre, y punto. Entonces, no tiene tanta, digamos, relevancia este detalle de que si lo escondió o no escondió, porque recuerda que la idea está en el mensaje central, no en los detalles, ¿ya? Así que no nos perdamos en el supuesto problema ético del hombre que descubrió el tesoro. 2. La verdad central sería, anota ahí, la prioridad del reino es de tanto valor que vale la pena sacrificar todo para obtenerlo. La prioridad del reino es de tanto valor que vale la pena sacrificar todo, tener en cuenta ese todo, ¿ya? Esa connotación, sacrificar todo para obtenerlo. Muy bien. 3. Pero la enseñanza también tiene una connotación como pérdida. Coloca ahí. También la enseñanza tiene una connotación de pérdida. El hombre, por el tesoro, pierde todo lo que
tiene, ¿o no? Sí. Para obtener el tesoro, ¿qué hace él? Literalmente vende todo lo que tiene. Así que hay también la connotación de pérdida. No puede obtener el tesoro y al mismo tiempo quedarse con todo lo que tiene. No puede. Para ganar uno tiene que perder lo otro, ¿o no? Sí, ya, esa es la idea central. Esa es la idea central. Muy bien, 4. Esta idea con relación a la pérdida, tiene que analizarse en conjunto, ojo, en conjunto con las parábolas que siguen. ¿Qué siguen? La perla preciosa y la red. Si no estudias esas tres parábolas en conjunto, no las vas a entender. No las vas a entender. Por eso que son tan mal interpretadas. ¿Cuántos han escuchado que la gran perla es la iglesia? ¿Has escuchado eso alguna vez? La gran perla somos nosotros porque la iglesia es preciosa, tiene vestido de lino como una perla y ya están alegorizando. No sé si alguien ahí en el Facebook escuchó alguna vez que la gran perla, la perla de gran precio es la iglesia. Creo que si le preguntamos eso a Pablo, Pablo tendría una opinión diferente, porque Pablo en Corintios 2 dijo, no, somos lo más vil y menospreciado del mundo. ¿Qué perla preciosa? ¿Qué perla preciosa es la iglesia? Somos lo vil y menospreciado del mundo, lo débil y lo necio del mundo, ¿sí o no? Ah, ya, entonces, ¿dónde está la perla preciosa? ¿Recuerda que la perla era preciosa antes de encontrarla en el mercader, o no? No es que el mercader la encontró y la volvió preciosa. No, ya era preciosa. Ya tenía gran valor. Así que la perla preciosa no es la iglesia. ¿De dónde sacan eso? Es alegorizar las parábolas. Por eso le dije, hermanos, no vas a poder entrar a este seminario sin que tu mente sea transformada. Vas a salir viendo la escritura de una manera totalmente diferente. Porque lamentablemente hemos caído en la tradición, ¿no? En simplemente repetir lo que otros dicen, sin un buen y adecuado estudio de las escrituras. Así que la idea con relación a la pérdida tiene que analizarse en conjunto con las parábolas que siguen, la perla preciosa y la red. Vamos a la interpretación. Interpretación. Número 1. El tesoro escondido es el reino de los cielos. No hay duda de eso. No hay duda de eso. Eso ya está en las palabras mismas del Señor, ¿no? Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un... Ya, no hay... Eso no hay duda para nada, ¿no? 2. El hombre no puede pagar el precio del tesoro, ¿o sí? O sea, me refiero al hombre que lo encuentra en la parábola. El hombre encuentra un tesoro, ¿lo puede pagar? No. El hombre no puede pagar el precio del tesoro, solo puede pagar el precio de ¿qué? Del campo. Del campo. Pero para pagar el precio del campo, él tiene que vender ¿qué? Todo. Todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Es lo más que puede comprar es el campo. ¿Qué valía más, hermanos, el tesoro o el campo? Por supuesto el tesoro. Él esconde el tesoro en el campo para que al comprar el campo, pues el tesoro sea suyo, ¿no? Y ahí lo tenga guardadito. Muy bien. Él no puede comprar el tesoro. Él puede comprar solo el campo. Muy bien. En resumen, el hombre pierde todo lo que tiene ganando algo que nunca hubiera podido obtener. Coloca ahí. El hombre pierde, subraya eso, pierde todo lo que tiene ganando algo que nunca hubiera podido obtener. 3. Se hace una distinción entre el valor del mundo y el valor del reino de los cielos. Hay un contraste entre el valor del mundo y el valor del reino de los cielos. Y esto es lo que el Señor Jesús más adelante diría como ¿qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si a cambio de eso pierde su alma? Para los que nos están escuchando, ¿qué tiene para usted más valor? ¿El reino de los cielos o este mundo? ¿O todo lo que el mundo nos puede ofrecer? Ese es el punto de reflexión. ¿Sí? Una distinción entre el valor del mundo y el valor del reino de los cielos. Esto es lo que Jesús viene enseñando desde el principio de su predicación. Desde el Sermón del Monte. Siempre está haciendo, hermanos, una distinción entre el reino de los cielos y el reino de los hombres, el reino terrenal. Y Él está diciendo, haceos tesoros, no en la tierra, sino en los cielos. Siempre está dando un valor más grande al reino de los cielos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando habló de eso está hablando incluso del alimento y del vestido que son necesarias básicas. Incluso el reino de los cielos tiene más valor que esas necesidades más básicas que hay en el mundo. Y deben tener más prioridad para nosotros. Esa es la idea. 4.
4. Sin embargo, se suma la idea que está en relación con las otras dos parábolas. La hilación con las otras dos parábolas, ¿ya? Se suma la idea que está en relación con las otras dos parábolas. La idea de que la venida del rey es inminente. La venida del rey es inminente, porque estamos hablando del reino de los cielos. La venida del rey es inminente y hay un proceso de por lo menos 2 fases para su cumplimiento. Por ejemplo, la primera fase se tendría que ver con el asunto cuando el hombre encuentra el tesoro, ¿no es así? ¿Lo toma para sí? Inmediatamente, no, sino que dice, entierra el tesoro y posterga la posición de su tesoro para otro tiempo, ¿sí o no? Va, vende todo lo que tiene y luego regresa para tomar posición completa, no solo del tesoro, sino de todo el campo. El campo en las parábolas que hemos visto simboliza el mundo, ¿te das cuenta? Así que, ¿qué estamos viendo ahí? 2 fases, un proceso de 2 fases. Esas 2 fases lo conocemos nosotros como primera venida y segunda venida, ¿sí? El Señor, en su primera venida, ahí estaba ya diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿tomó posición del reino de manera plena? No. Lo ha postergado. Así que la plenitud del reino es para la segunda venida. No hay 3, hay solo 2 fases. ¿Sí? Eso está clarísimo y eso está en connotación con todas las escrituras. Lo mismo va a ocurrir con la perla, ¿no? Le encuentra la perla, ¿sí? No la toman inmediatamente, sino que la deja, va, vende todo lo que tiene, regresa ahora sí a tomar posesión de la perla. 2 fases. Así que eso nos está hablando del rey. La venida del rey es inminente, pero tiene 2 fases. Algo que, por supuesto, para los judíos ya era conocido, sumándole algo nuevo. Siempre vamos a ver eso. Porque la venida del Mesías no era nuevo para los judíos. Ellos sabían eso. Pero el detalle de la venida en 2 fases, eso sí era nuevo. Eso sí era misterio en el Antiguo Testamento. ¿No es así? Cuando los profetas del Antiguo Testamento miraban la venida del Mesías, miraban solo una venida. Solo una. ¿Sí? Pero ahora se va a sumar algo nuevo a ese concepto, que la venida es en 2 fases. Primera y segunda venida. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿no? Qué precioso. Muy bien. Pasamos ahora a la parábola de la perla. La perla de gran precio. Vamos a la enseñanza. En esta parábola se enfatiza la búsqueda de algo de gran valor. Esa es la idea. La búsqueda de algo de gran valor. Y como te dije, no es que él encuentra algo que no tenía valor y la vuelve de valor. No. Cuando la encuentra, la perla ya era de gran valor. ¿Sí o no? Esto no habla de la iglesia. ¿Sí? La búsqueda de algo de gran valor de parte de un hombre insatisfecho con lo que tenía, un hombre que quería más, esa es la idea, alguien que quiere más, ¿no? Que quiere algo de más valor. Muy bien, un hombre insatisfecho con lo que tenía. 2. Cuando encuentra la perla de gran valor, reconoce el valor, eso es lo primero que hace, reconocer el valor, porque estamos hablando aquí, ahorita lo vas a ver, de alguien experto, ¿ya? Reconoce el valor, luego toma la decisión de vender todas las cosas que poseía. Toma la decisión de vender todas las cosas que poseía. En esta forma, despreciándolas, y actúa sin demora, inmediatamente, actúa sin demora para comprar la perla de gran valor. ¿Sí? Otra vez. Cuando encuentra la perla de gran valor, reconoce el valor, toma la decisión de vender todas las cosas que poseía, en esta forma despreciándolas, y actúa sin demora para comprar la perla de gran valor. Muy bien. Número 3. La verdad central sería la misma que en la parábola anterior, ¿ya? En la parábola del tesoro escondido. Vale la pena sacrificar todo para poder obtenerlo. Vale la pena sacrificar todo para poder obtenerlo. El mensaje, la ilación es la misma, no ha cambiado, ¿sí? El énfasis quizás va a añadir algo más, ¿no? O se van a complementar para entenderlo mejor, pero el tema, la verdad central, no cambia, ¿sí? Vale la pena sacrificar todo para obtener o para poder obtenerlo. 4. En el sentido original y contrario al hombre de la parábola anterior,
Porque el hombre que encontró el tesoro escondido no era un experto buscando tesoros, era alguien que lo encontró por casualidad. ¿No es así? Él no buscaba tesoros, simplemente lo encontró por casualidad. En cambio, esta vez se trata de un hombre experto en lo que hace. Es un mercader, sabe reconocer las cosas de buen valor. O sea, es un hombre entendido, ¿sí o no? Entendido en la materia. Se trata de un hombre experto en lo que hace. Se resalta entonces la importancia del entendimiento en cuanto a las verdades del reino. Algo que, si tú lo miras con el trasfondo, pues Jesús está hablando de esto porque los hombres, supuestamente expertos en el campo de las escrituras, de la liturgia, de la religión, no estaban entendiendo ni discerniendo las verdades en cuanto al reino de los cielos, ¿sí o no? Y esto lo vemos cuando Jesús, por ejemplo, se entrevista con Nicodemo. Tú, siendo maestro del pueblo, ¿no entiendes esto del reino de los cielos? Así que se resalta esa importancia del entendimiento en cuanto a las verdades. Si no hay entendimiento, si no hay comprensión, ¿cómo va a haber una buena decisión? Si las personas del mundo, por ejemplo, como aplicación, hermanos, si las personas del mundo no entienden el valor del reino de Dios, ¿cómo tomarán una buena decisión? Ahí la importancia de que los creyentes, los que son semillas del reino, entiendan bien lo que predican y entiendan bien las escrituras que creen y la puedan enseñar. ¿Sí me dejo entender? Si uno ha creído y a veces, claro, uno es sincero en su creer, pero no es instruido, no está preparado, ¿cómo hará entender a otros? Por eso es importante el estudio personal de las escrituras. El entendimiento es sumamente importante. Este hombre, si no hubiese sido experto, no hubiese podido reconocer la perla. Así que se apela al entendimiento de las verdades del reino, ¿sí? 22. Página 22. Vamos a sumar otra parábola para ir al desenlace y cómo estas tres parábolas se encajan en un mismo tema, en una misma enseñanza, ¿sí? La parábola de la red y la pesca. La parábola de la red y la pesca. Otros le ponen la gran pesca, no importa, pon el nombre que tú desees, ¿no? Pero siempre que entiendas de qué se trata. La parábola de la red y la pesca. Enseñanza. 1. La enseñanza de la parábola es esencialmente la misma que la del trigo y la cizaña, ¿ya? Porque recuerda que hay una hilación y Cristo a veces va a volver al énfasis anterior. Es prácticamente lo mismo que cuando vimos la parábola del trigo y la cizaña. Tiene relación con el juicio final, ponlo ahí, con el juicio final. Y aquí está sucediendo lo que hemos dicho anteriormente, que a veces hay parábolas que son una serie, dice la primera, redunda la siguiente y en la tercera añade un énfasis superior para el desenlace, ¿ya? En este caso, esta tercera parábola, que tiene que ver lo mismo con las dos anteriores, le va a añadir este énfasis ya del juicio. Por eso que no puedes entenderlas por separado, tienes que entenderlas juntas. ¿Muy bien? Juicio final. 2. Pero no se puede desestimar la relación estrecha con las parábolas anteriores, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Por lo tanto, todas estas parábolas tienen una estrecha armonía con lo escatológico. Entonces, en simples palabras, el tesoro escondido, la perla de gran precio y la parábola de la red, todas tienen una aplicación escatológica. Y la idea es clara porque el Señor Jesús está hablando del reino de los cielos, ¿sí o no? La aplicación escatológica tiene que ver con la naturaleza del reino de los cielos. 3. El tema esencial es el reino de los cielos, donde habrá dos tipos de pérdidas, añade eso. Ya con el complemento de esta tercera parábola entendemos esos dos tipos de pérdidas, ¿sí? Vamos a ver, esto nos va a cambiar notablemente la visión. Hay dos tipos de pérdidas. Número 1, los hombres que lo pierden todo, subraya ahí, los hombres que lo pierden todo, pero se les brinda acceso al reino de los cielos. ¿Sí me dejo entender? ¿Qué perdieron? Todo el mundo. Perdieron todo, pero ¿tienen acceso a qué? Al reino de los cielos. Muy bien. Y otro, los hombres que pierden todo también, porque los dos pierden todo, ambos, pierden todo y quedan excluidos del reino. Este es el punto de reflexión. Y esto, hermanos, tómalo para una aplicación evangelística también, ¿no? Decirle al hombre que no importa su actitud ante el reino de los cielos, siempre va a perder todo. Sea que acepte a Cristo por la fe o que rechace a Cristo por su incredulidad, siempre lo va a perder todo.
¿Sí me dejo entender? Los que hemos nosotros venido a Cristo, ¿lo hemos perdido todo o no? Sí. Filipenses capítulo 3, Pablo dijo, por lo cual también estimo todas las cosas como pérdida. Ahí está. Como pérdida. ¿Para ganar a quién? A Cristo. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Los que hemos venido a los pies de Cristo, también lo hemos perdido todo. Es claro, una pérdida voluntaria. Porque desestimamos el mundo entero para conocer a Cristo. Y para ser enamorados de Cristo. Empapados de Cristo. Y con Cristo lo tenemos todo. ¿No es así? Así que no nos importa perder el mundo entero. Y uno tiene que decirle al hombre, sea que tú aceptes a Cristo o no, igual vas a perder todo. Pero ¿qué quieres? ¿Sufrir la pérdida de todo ganando el reino de los cielos o sufrir la pérdida de todo siendo excluido del reino de los cielos? Es el mensaje de Cristo. El mensaje que se va a complementar hasta Mateo 25, en donde el Señor, cuando ya venga como juez y haga un juicio de las naciones, va a apartar las unas de las otras o no. Y algunas entrarán al reino. Venid, benditos de mi Padre, entrad al reino de los cielos preparados para vosotros. ¿Sí? Pero a los otros, ¿qué les dirá? Malditos, dice, los echará fuera, fuera. Al fuego eterno. A perdición perpetua. Ambos pierden todo. El mundo entero es temporal, no solo para los incrédulos, también es temporal para los creyentes. Ambos perdemos todo. Pero los creyentes tienen acceso al reino de los cielos. Esa es la idea. Esto es la idea que encontramos en estas tres parábolas. Muy bien. Entonces, los hombres que lo pierden todo, pero se les brinda acceso al reino de los cielos, y los hombres que pierden todo y quedan excluidos del reino de los cielos. ¿Sí? Hay hombres que se aferran a sus posesiones. Jesús dio ejemplo de eso con el joven rico, por ejemplo. O en la parábola del sembrador, aquellos que dice los afanes de este siglo, ¿no? Y el amor de las riquezas ahogan la palabra. Hay hombres que no quieren dejarlo de este mundo y no lo pierden. Aparentemente ganan el mundo, ¿no? Pero no, porque al final en el juicio lo van a perder todo, sin ingresar al reino de los cielos. Pero hay otros que voluntariamente dicen, yo ahora sé el valor del reino de los cielos. Ahora he encontrado esta gran perla, este tesoro precioso, y no me importa ahora dejarlo todo. La mayoría de personas con las que yo evangelizo me dicen, sí, pero es que si yo me vuelvo cristiano, voy a tener que dejar mi vicio, mi música, mi vida que me gusta, mis fiestas, mis amigotes. Aquel que ha entendido, por eso que apela al entendimiento, el valor del reino de los cielos, no se preocupa, no escatima en perderlo todo, con tal de ganar ese gran tesoro. ¿Sí me dejo entender? Así que esa es la naturaleza de las dos pérdidas. ¿Prefieres perderlo todo con acceso al cielo, al reino de los cielos, o perderlo todo excluido del reino de los cielos? 4. Se invita, por tanto, a una decisión con suma inteligencia y entendimiento. Justamente esto es lo que va a decirle Jesús capítulos después, cuando ellos le dicen, danos señal. Y dice, hipócritas, porque saben discernir el tiempo de la lluvia y la cosecha y las estaciones y todo, y no saben discernir el tiempo del reino que ha llegado ahora. Hipócritas. Para esas cosas sí no son entendidos, ¿no? Y ahí están los que profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Sí? Muy bien. Se invita entonces a una decisión con suma inteligencia y entendimiento. Vamos a lo siguiente, la interpretación. La interpretación. Si hay un vasito con agua, hermano, pues me dificulta mucho ahorita hablar, así que espero que me estén entendiendo, porque a veces ni yo mismo me entiendo. Espero que me estén entendiendo. La interpretación. Número 1. La verdad central puede expresarse así. El juicio, pon ahí el juicio, en el cual se hará la separación entre los buenos y malos, eso va a pasar al final, el juicio en el cual se hará la separación entre los buenos y malos, se efectuará en el fin del mundo. Porque al final del mundo, ¿quién se quedará con el mundo? Nadie. Todos perderemos el mundo, ¿sí? Todos perderemos el mundo. Por eso Pedro en su carta dice, pues, sabiendo que todo esto será quemado y los elementos ardiendo se quemarán. Todo. El mundo entero no va a subsistir para siempre. Todos perderemos para siempre el mundo. Pero pocos tendrán acceso al reino de los cielos. ¿Sí? 2. El juicio será demorado, pero será seguro. 2 fases.
dos fases, ¿no? Primera fase, esconder ahí el tesoro, dejarlo un momento, irse para allá, a vender todo lo que uno tiene. Se sobreentiende que hay todo un proceso, ¿no? Hasta vender todas sus cosas, media, su casa, terreno, qué sé yo, animales, cultivo, pertenencia. Pasó todo un tiempo, ¿sí o no? Pero llegó la hora para tomar por completo el tesoro. Venida de Cristo en dos fases. Primera venida, Él ya efectuó lo necesario para la salvación de los hombres. Segunda venida, Él ya viene a reinar. Él ya viene a tomar posesión de su herencia, el reino de los cielos. Muy bien. El juicio será demorado, pero será seguro. 3. Igual que con la parábola de la cizaña, la red no representa a la iglesia. Subráyalo eso o ponlo en letra mayúscula. La red no representa a la iglesia, como algunos sugieren, en la cual existen buenos y malos, sin separación hasta el juicio final. Eso es lo que con la cizaña muchos decían, ¿no? En la iglesia hay buenos y malos hasta el día de arrebatamiento. No, algunos dicen también, la red es la iglesia que capta todo tipo de gente. Malos, buenos, pecadores, todos falsos, todos están mezcladitos ahí en la iglesia. Pero en el día del juicio, ahí ya serán escogiditos. No, eso no es una para nada buena aplicación de estas parábolas. Eso sería más bien una alegorización de las parábolas, o por lo menos una pésima interpretación. La red aquí, hermanos, no es la iglesia. Muy bien. 4. Tal interpretación, o sea, decir que la red es la iglesia, desconoce la responsabilidad de la iglesia de disciplinar y aún separar de sus miembros a los que no viven de acuerdo con las demandas del reino. O sea, eso nos trae una mala aplicación, porque si vamos a aplicar las parábolas a la iglesia, tendríamos que a todos los que estén andando desordenadamente dejarlos ahí quietecitos, ¿sí o no? Sin tocarlos. Eso no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque en las epístolas a la iglesia se dice que disciplinemos a los que andan desordenadamente, ¿sí o no? Incluso dice que los amonestemos, que los reprendamos y que los excomulguemos, es decir, que los quitemos de la comunión, que los expulsemos de la congregación. ¿Qué es eso de estar tolerando cizaña en la iglesia, ¿no? Hasta el día hasta el día final? Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Eso pasa cuando los pastores o líderes no quieren asumir su responsabilidad. Y lo más fácil para ellos, no, mira, acá el Señor dice, hay trigo y cizaña. Deja ahí nomás la cizaña, déjalo, no le digas. Claro, porque es miedoso, porque no quiere enfrentar el asunto, porque no quiere encarar la situación. Dice, deja nomás esa cizaña hasta el tiempo del fin. El Señor va a venir y ya va a saber quién es quién. No, ¿sí? Sé responsable, sé valiente, asume tu deber. Si hay hermanos que andan desordenadamente en la iglesia, hay que disciplinarles, hay que reprenderles. Y si insisten en su rebeldía, hay que expulsarles. El Señor no tolera así miembros en sus iglesias. No, eso no es bíblico. ¿Muy bien? Muy bien. 5. La red podría representar la comunicación del Evangelio a las multitudes sin distinciones y todas ellas estarían afectadas en algún grado. Porque recuerda que el Evangelio del Reino va a ser extensivo también. A través de los hijos del reino se va a predicar a todo el mundo, ¿no? Entonces, la comunicación del Evangelio, ya, a las multitudes sin distinciones y todas ellas estarían afectadas en algún grado. 6. La pesca sería el resultado final. En el detalle del trigo y la cizaña, el resultado final sería la cosecha, sino la siega. En este caso es la pesca. La pesca es el resultado final en la venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino. ¿Sí? La pesca sería el resultado final en la venida de Jesucristo y el establecimiento de su reino. Muy bien. Bueno, vamos a Apocalipsis un momento para lo que te quedé de mostrar hace un momento sobre el detalle de las naciones en el milenio, ¿ya? Primero vamos al capítulo 20. El título en sus Biblias dice el reino milenial de Cristo, ¿no? Muy bien. Dice el verso 6, mira. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Milenio, ahí está. A los que no les gusta decir milenio, ya, 1000 años. Lo mismo. Ahora, mira cómo hay detalle de primera resurrección, segunda resurrección. Las dos resurrecciones que hemos visto en el Antiguo Testamento y en los Evangelios no se efectúan al mismo tiempo. Va a haber primera resurrección, después un tiempo prolongado y recién una segunda resurrección. Pero la segunda resurrección solo es para condenación, ¿eh? Solo serán salvos los que resuciten en la primera resurrección. Y para los curiosos que preguntan, pastor, ¿y la iglesia? La iglesia resucitó antes de la tribulación, pues hermanos, como primicia. Aquí no se cuenta la resurrección de la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerda que la iglesia es un añadido de gracia. Es una esfera, un paréntesis. La iglesia resucita antes de que termine el paréntesis y continúe el tiempo de la ley, gracias, para el remanente judío, ¿ya? Así que cuando hablamos de dos resurrecciones no estamos mencionando a la iglesia, porque la iglesia resucita como primicias. Ya lo veremos eso en otro momento, ¿sí? Pero bueno, sigamos en Apocalipsis 20. Dice verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, o sea, ya pasó el milenio, ¿sí o no? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las que, subraya eso en tu Biblia, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Naciones. ¿Hay naciones entonces en el milenio o no? Sí, ya pues. ¿Cómo les quedó el ojo, no? Aquellos que siempre están, ¿cómo, pastor, que eso nunca dice la Biblia? Ahí dice clarito, hermano. Es más, si lees el Antiguo Testamento de los profetas, también habla de naciones, ¿sí o no? Pendón a las naciones. Regirá a las naciones con vara de hierro, ¿sí o no? Hay naciones en el milenio. La Biblia lo dice, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Solo que algunos no leen las Escrituras, pues. Eso está pasando, ¿no? O a veces lo leen con un solo ojo, no me creo. Con un solo ojito leen las Escrituras, ¿no? Pero ahí dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Muy bien. Muy bien, cuando Satanás engaña al mundo después del milenio, no engaña a los redimidos. Esos son algunos problemas que algunos tienen, ¿no? Pastor, pero si en el milenio ya se supone que todos son salvos porque están en el milenio. Bueno, esa es tu suposición, porque la Biblia no dice eso. Pero si en el milenio ya todos están transformados, esa nuevamente es tu suposición. Si ya Dios libertó del pecado y todo eso, entonces quiere decir que Satanás, al ser suelto de su prisión, va a engañar a los que ya son salvos y transformados. ¿Para qué hace Dios eso? Si ya están en su reino, ya estamos ahí en las glorias celestiales con el Señor, ¿para qué suelta a Satanás otra vez? O sea, sí se va a perder la salvación en el reino. No, pues, amados hermanos, eso es una mala comprensión de las Escrituras, ¿no? Los que han sido redimidos, como la iglesia y los santos del Antiguo Testamento, y por lo tanto transformados, están en la sede del reino, en la tierra prometida, y no son tocados por Satanás. Ellos no son engañados. Los que ya son redimidos y salvos permanecen con Cristo reinando para siempre. Los que son engañados son las naciones del mundo, lo dice claramente, Agog y Magog, que es un símbolo de las naciones que están fuera del pueblo de Dios. Es decir, naciones de la tierra que durante 1000 años han nacido hijos y nietos y bisnietos. ¿Cuántos han nacido en 1000 años? Millones. Que no tienen salvación todavía. A ellos va a engañar a Satanás. Y lo dice claramente el texto, ¿no? Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon, ¿qué? Lee con atención, ¿qué rodearon? El campamento de los, ¿qué? Santos, ahí está. Satanás no toca a los santos, no engaña a los santos. Los santos están con Cristo, están reinando ahí con Cristo en la tierra prometida. Y ahí estará la iglesia. Entonces, los santos tienen su campamento, su ciudad. Pues dice, mira, el campamento de los santos, ¿y qué? Y la ciudad amada. Esto es el centro del reino, la sede del reino. En la ciudad de Jerusalén es la sede, la capital. Y el reino es toda la tierra prometida. Y ahí estaremos los santos, intocables, ya redimidos, transformados, ¿sí? Entonces, Satanás solamente va a engañar a los incrédulos que están fuera del reino. Pues no sé por qué algunos hermanos no leen las Escrituras, ¿no? Bueno, más detalles de esto
Los viernes, Apocalipsis, ya estamos llegando ahí. Así que les animo a estudiar con nosotros por el canal de YouTube, Argumentos Bíblicos, ¿ya? Pasamos más adelante. Capítulo 21. Capítulo 21. ¿Lo tienen? A ver, vamos a ver. Ya. A ver, verso 22. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de... Esto ya ocurre después del milenio, después del juicio ante el gran trono blanco y después de que la santa ciudad de Jerusalén ha descendido a la tierra. Muy bien, ya esto es para el reino eterno. Y dice, verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Y qué dice? Y las naciones que hubieren sido salvas. Ah, mira qué diferencia. Anota eso, por favor, hermano, subraya en tu Biblia, que eso es riqueza de la palabra que nos abre el entendimiento de toda la teología bíblica. Cuando el Señor dice en el capítulo 20 de las naciones del mundo, dice las naciones que están en los confines de la tierra. ¿Te das cuenta? Porque ahí hay naciones no salvas, pues. Pero cuando habla después del milenio, después del juicio, donde ya todos los impíos han sido destruidos, lanzados al lago de fuego, ¿qué quedan? Solo los salvos. Y entonces las naciones, dice, que hubieren sido salvas, andarán a la luz de ella. Y los reyes, ¿habrá reyes o no? Habrá reyes. Y los reyes de la tierra, no dice cielos, no es que nos vamos a vivir en un planeta desconocido fuera del planeta Tierra, no. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Quiere decir esto, hermanos, que en un futuro, cuando ya todo haya pasado, nosotros volveremos a nuestras naciones. A nuestras naciones. La diferencia es que la tierra habrá sido transformada, sin océanos ya sin mar, pero un paraíso tremendo en toda la cielos nuevos, tierras nuevas, y las naciones tomaremos posesión de toda la tierra. Eso no sucede en el milenio. Eso sucede después del milenio, después del juicio ante el gran trono blanco, si te das cuenta. Ese es el orden bíblico. En el milenio no, en el milenio la tierra no es transformada, en el milenio las naciones siguen existiendo como hoy en día. Lo único que es transformado en el milenio es la tierra prometida, nada más. ¿Sí me dejó entender? Así que ya llegará el tiempo en que la tierra sí será completamente transformada y tomaremos posesión de la tierra completa. Ahí sí ya no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá injusticias, pero seguirán habiendo naciones, seguirán habiendo reyes y podremos viajar, no sé si en avión o volando o un angelito nos llevará, pero podremos viajar de aquí a la tierra prometida a encontrarnos con Jesús cuando queramos. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Muy bien. Bueno, ya no les doy más detalles, sino ya no van a ver el curso de Apocalipsis. Volvamos al material. Pero ¿cómo un buen análisis de las parábolas nos pueden reforzar el entendimiento de todas estas cosas? Es por eso muy importante que aprendamos a estudiar bien las parábolas, ¿sí? Muy bien. Ahora sí pasamos al material número 3, ¿no? Material número 3. Voy a guardar esto. Material número 3, el que enviamos el día de hoy. Si no lo has descargado, ahí en los comentarios vamos a ponerte el enlace para que puedas descargar los materiales completamente gratis. A Dios gracias, las grabaciones están quedando ahí para cuando quieras repasar, ver otra vez todas las clases y con tu material puedas cuantas veces llenar otra vez y repasar, ¿ya? Material número 3. Vamos a ver un ratito. Ya, ahí está. Vamos a tratar de avanzar rápido en media horita, ¿ya? Síntesis para el estudio de las parábolas, lección número 3. Las parábolas de Jesús tenían dos objetivos bien definidos. Uno, revelar la verdad a quienes estaban dispuestos a escuchar y creer. Y dos, ocultarla de aquellos que voluntariamente la rechazaban por tener el corazón endurecido. Puede parecer duro que la verdad de la enseñanza de Jesús no sea revelada para algunos, pero como una mayor exposición a la verdad aumenta la responsabilidad ante Dios en el día del juicio, esto también es un acto de misericordia del Señor. Muy bien. Leyes para la comprensión de las parábolas. Ahí disculpen, es comprensión. Ya faltó la N.
Número 1, la ley de la representación. La ley de la representación. Puesto que este género literario se trata de comparar, tiene que existir algún tipo de relación entre el mundo real y el simbólico. Comparar y simbólico. Con el cual se compara, ¿no? Si no existiera tal nexo, no habría posibilidad de que uno fuera símbolo del otro. Comparar, simbólico y otro. Eso es lo que se implica en las expresiones, por ejemplo, es semejante a, es como, o también la pregunta, ¿con qué compararé? ¿No? Muy bien. La ley de la representación, ¿sí? Hay una relación entre el mundo real y el mundo simbólico. 2. La ley de la economía. La ley de la economía. La parábola es siempre un relato breve. Un relato breve. El narrador elimina detalles innecesarios o hasta contraproducentes para los fines que persigue. La parábola no te cuenta todos los detalles de una historia, no, te da solo lo necesario. Por eso, en la bella sencillez de estos relatos, faltan las sutilezas. No hay proliferación de adjetivos ni rodeos sobrantes. Además, el carácter conciso de las parábolas se debe al hecho de que fueron contadas para ser oídas y no leídas. Las parábolas eran para ser oídas y no leídas. Eso es lo que hay que saber también, ¿no? Es muy importante eso. Muy bien. La ley de la economía que nos habla de administración o dispensación, ¿ya? 3. La ley de la oposición o de los contrastes. Ley de la oposición o de los contrastes. Esta oposición puede darse entre objetos materiales, entre personas que se diferencian radicalmente por sus actitudes, por su carácter o por sus acciones. Pon ahí, actitudes, carácter o acciones. Actitudes, con C, actitudes, carácter o acciones. E incluso entre realidades abstractas, ¿ya? Abstractas. Realidades abstractas. Son frecuentes los contrastes por oposición. Por ejemplo, trigo cizaña, ¿no? Trigo cizaña. Contrastes. Contrastes de oposición, ¿ya? Vírgenes insensatas, vírgenes prudentes, ¿no? Siervos fieles, siervos infieles. Contrastes, oposición, ¿no? Muy bien. 4. La ley de la unidad y la simplicidad de la acción. La ley de la unidad y la simplicidad de la acción. La trama narrativa de la parábola es siempre muy sencilla y lineal, lineal. La acción es una. La parábola tiene un principio, una trama con su conflicto por resolver y un fin. Casi un proceso siempre casi de tres partes, ¿no? Un punto de partida, un clima, es decir, un conflicto que se tiene que resolver y un desenlace, un fin. En esta simplicidad puede haber ciertas diferencias de complejidad, ¿no? Siempre esas partes son simples, pero obviamente entre parábola y parábola hay más detalles en unas que en otras. Por eso que hay también diferencias de complejidad. 5. La ley de la triada, creo que lo mencionamos el día de ayer, ¿no? La ley de la triada. El número 3 aparece con frecuencia en cuentos y chistes populares. También en la parábola. Ayuda a recordar con facilidad lo que el narrador desea que se retenga en la memoria. Así tenemos, por ejemplo, de personas, un sacerdote, un levita, un samaritano. 3 personas. Luego, un hombre, sus 2 hijos. Luego, un prestamista, 2 deudores. Luego también el rey, el funcionario y el compañero del funcionario. ¿Sí? 3. Si en la narración intervienen más de 3 personas, nunca actúan al mismo tiempo más de 2. ¿No? Esto se hace a propósito. Es naturaleza en las parábolas. La ley de la triada. Triada, ¿eh? 6. La ley del clímax. La ley del clímax. En la parábola, el relato va acumulando fuerzas hasta llegar a un momento culminante de la acción que lleva al desenlace. Eso es que hay que entender. Lo que pasa es que algunos cuando no entienden este detalle van por el proceso van examinando detalle aquí, detalle acá. No entienden que más bien la parábola va de menos a más, ¿no? Estamos como acumulando fuerza hasta llegar a un fin, a un desenlace.
Esa es la idea de la parábola. Llegar a un momento culminante de la acción que lleva al desenlace. Luego, el clímax puede estar explícitamente presente incluso por medio de un artificio literario, como por ejemplo el uso de la hipérbole o la aparición en el relato de un dato insólito dejado para cerca del final. Un dato insólito dejado para cerca del final. Ahí tenemos la palabra clímax, culminante y final. Muy bien. Número 7. La ley de referencia al oyente. La ley de referencia al oyente. La parábola siempre tiene en mente a los oyentes, pues su intención es introducirlos dentro de la misma historia. Introducir a los oyentes a la misma historia. Es como si en ellos el mundo simbólico se hiciera realidad. Se hiciera realidad, manteniendo su carácter simbólico para que puedan captar así la profundidad del significado del mundo real. Así se les exige tomar posición, por lo que ahí, tomar posición frente a lo que el relato dice, de tal manera que al final tomen decisiones que habrán de afectar el resto de sus vidas. Hermana, ayúdales aquí a ubicar, por favor, las páginas correctas. Estamos en la página 25, número 7, ¿ya? Página 25, número 7, la ley de referencia al oyente. Ahí las palabras son oyente, el título, luego historia, realidad, posición y decisiones. Si no lo han anotado, no se preocupen, ya después lo pueden llenar. 8. Cuando alguien está perdido no sabe dónde llenar, simplemente escuche, hermano. Escuche, ya después ya se va a poner al día, ¿ya? Porque es importante que entienda. 8. La ley de punto de contacto. Ley final. La ley de punto de contacto. En la parábola se establece un punto de contacto entre el relato mismo y aquello que se quiere transmitir a los oyentes. El relato mismo y aquello que se quiere transmitir a los oyentes. Todo lo demás le está subordinado. Datos habrán que carecen en absoluto de significado trascendente y están ahí como complemento necesario del relato mismo para complementar o completar o redondear el símbolo o acentuar, coloca ahí, acentuar la importancia de ese punto de contacto. Nada más. Así que hay un punto de contacto en la comparación que tenemos que nosotros hallar, ¿ya? Una vez que lo encontremos, debemos fijarnos en ese punto de contacto. Los otros detalles solamente están ayudando a resaltar el punto de contacto. No te pierdas en los detalles. Por favor, siempre vamos a mencionar eso porque es muy fácil comenzar a perderse en los detalles. Muy bien, amados hermanos, pasamos a la siguiente página 26. Vamos a ver acá. Sí, nos queda unos minutos más. Si no terminamos, se me está ocurriendo pasar, hermanos, al horario de las 8. ¿Ya? Pasar al horario de las 8. O sea, normalmente el día de hoy tenemos Academia Bíblica a las 8 de la noche. Entonces, lo que faltaría por revisar quizás lo podríamos pasar a ese horario para llevarlo con más calma en los hermanos que ingresen a la Academia Bíblica. Si es así, no hay problema, porque igual haremos la transmisión por el evento de Facebook. Pero no sé qué les parecerá eso. A ver, vamos a ver, porque parece que nos falta 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aunque las últimas 3 son unidad, pero sí necesitan una explicación. Como 6 parábolas de ejemplo por revisar. Voy a culminar con la primera para dejar 5, ¿ya? De repente después podemos nuevamente abrir un tiempo, ¿sí? Ahorita no podría porque ahorita tenemos la Academia Juvenil, tenemos que atender a los jóvenes, ¿ya? Página 26, el fracaso de Israel, ¿ya? El fracaso de Israel. Estas parábolas aquí tienen que ver con el fracaso de Israel. Y nuevamente, no quiere decir que son todas las que hablan del fracaso de Israel, sino son solamente algunas que he seleccionado para este seminario. Muy bien. Muy bien. La primera parte que habla de, por ejemplo,
la parábola del tesoro escondido, esa parte no la tomen en cuenta porque eso se ha salteado del material anterior. No debemos tomar en cuenta para este lado, ¿ya? Vamos de frente al título, la parábola de la higuera estéril. Y ahora vamos a Lucas capítulo 13, ¿ya? Lucas capítulo 13. Listo. Ahí está. Verso 6 al verso 9. Lucas capítulo 13, verso 6 al verso 9. Dice, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Qué interesante. Es una parábola muy bonita, muy, muy bonita, con profunda enseñanza, de verdad, ¿no? Vamos a ver la ocasión. La ocasión. Con motivo de la noticia sobre el asesinato ordenado por Pilato de unos galileos mientras ofrecían sacrificio en el templo. Es lo que vemos versículos anteriores, ¿no? Verso 1 dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? ¿Ya? Ahorita vamos a entender eso. Sigamos. La lección, número 1. Cristo deseaba hacerles notar que las tragedias que se producen no deben ser consideradas como un castigo de Dios sobre el pecado de los hombres. Colocamos allí, pecado de los hombres. 2. Los fariseos se consideraban a sí mismos como perfectos. Eso pensaban que eran los fariseos, perfectos. Pablo por eso cuando dijo, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Interesante. Ellos, por tanto, no tendrían que sufrir nunca una situación como aquella, ¿no? Esos galileos murieron porque recuerda que, ¿cómo pensaban en este tiempo los judíos de los galileos? Que los galileos eran tremendos pecadores, abominables, ¿no? Y que merecían ese tipo de muerte. Porque eran así. Pero los fariseos, como se creían perfectos, pensaban, no, nosotros nunca vamos a sufrir algo así. B. Para ellos, aquellas muertes de los galileos demostraba que tenían que ser unos impíos pecadores. Impíos pecadores. Ellos menospreciaban tanto a los de Galilea. Cuando supieron que Jesús venía de Galilea, ¿de Galilea puede salir algo bueno? Así decían, ¿no? 3. Jesús desea hacerles ver que todo hombre es pecador, por tanto, todos los galileos tendrían que sufrir un juicio divino. ¿Sí? Sufrir un juicio divino, porque no hay justo ni aún uno. Para poner una base histórica a su argumento, Cristo hace referencia a la torre de Siloé. Cristo es un maestro, un apologista brillante, ¿no? Verso 4 dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, mira, la aplicación, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Subraya eso en tu Biblia, porque ese es el corazón de lo que va a guiar la siguiente parábola que él va a hablar de la higuera estéril. Cuando él dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué bonito es estudiar cada cosa en su contexto, porque entendemos mucho mejor, ¿no? Y crecemos, por supuesto. Muy bien, seguimos. Número 5. Frente a la enseñanza de los fariseos, que afirmaban que estas muertes son consecuencia de un juicio divino, Cristo les enseña que, si fuera así, entonces todos en Jerusalén tendrían que morir por sus pecados. Todos, absolutamente todos, ¿no?
por sus pecados. 6. Cristo aprovechó para hacer un llamamiento al arrepentimiento de todos aquellos que se consideraban justos, a fin de que fueran librados del verdadero juicio venidero de Dios. Los fariseos y los escribas pensaban que el arrepentimiento no era para ellos, que era para los viles pecadores del pueblo, del vulgo, de los galileos, ¿no? Ellos decían, nosotros no somos pecadores, así decían ellos. Interesante. Y Jesús trae el Evangelio también para el religioso, también para aquel que es moralista, para aquel que cree tener gran ética. También, todos necesitan arrepentimiento. 7. La pregunta que se formularían muchos de los presentes sería, ¿por qué vendría este juicio sobre nosotros? ¿Por qué vendría este juicio sobre nosotros? 8. Cristo contesta a esto, ¿cómo? Con la parábola que se considera, o sea, la parábola de la higuera estéril. Con la parábola que se considera. C. La interpretación. Vamos ahora sí a la interpretación, ¿ya? Amén. Número 1. Una higuera plantada en un viñedo. Dice, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Tienes toda una viña y ahí la higuera sería el árbol que está plantado en su viña. 2. Una higuera tratada y cuidada con esmero, plantada en el mejor lugar, no como las que nacen cerca del camino, como sucedió en Mateo 21, ¿no? Sí, vino a buscar fruto en ella y no la halló, dice, ¿no? 3. Plantada con el propósito concreto de que llevara mucho fruto. Dijo en el verso 7, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera. Tal vez el dueño no esperaba que lo llevara en el primer año, pero sí en el segundo y aún más en el tercero. El primer año como queda tolerable, el segundo año preocupaba, pero que ya no lleve fruto el tercer año, ya esto no era tolerable. ¿Sí? El tercero. Página siguiente, 27. 4. La higuera en esta parábola tiene el mismo significado que la viña utilizada por Isaías. Por si no lo sabías, ya hay una parábola de la higuera en la Biblia. Isaías capítulo 5. Vamos allá. Isaías capítulo 5. Por eso siempre les digo, hermanos, si no estudian el Antiguo Testamento, no esperen entender los evangelios. ¿Ya? Ahí está. Isaías capítulo 5, por lo menos del verso 1 al verso 7. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en su ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es, ¿qué dice? La casa de Israel. No tengo que adivinar. Nunca adivines sobre el texto. Deja que el texto te enseñe, ¿sí? Deja que el texto te dé la interpretación de las cosas. No interpretes por ti mismo. La viña es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. ¿Sí? Y esto es el mismo cuadro que estamos viendo con Jesús cuando Él finalmente viene a la viña, que es Israel, espera hallar fruto de Israel y no lo halla. ¿Sí me dejo entender? Sencillo, ¿no? Muy bien. A ver. Dios esperaba ver frutos en las gentes que Él había escogido de entre todas las naciones
para que llevaran su gloria a su nombre. Gloria a su nombre. La referencia directa es pues a Israel. La referencia directa es pues a Israel. 5. La reacción del dueño de la viña, el verso 7. La reacción del dueño de la viña. A. El desencanto del dueño, ¿no? Obviamente se frustra el dueño. B. El dueño en la parábola es figura de Dios. El dueño en la parábola es figura de Dios. C. Dios había hecho un pacto con Israel y había confiado el cuidado de la nación a aquel que era el Mesías de Israel. Había confiado el cuidado de la nación a aquel que era el Mesías de Israel. D. El Mesías les había llamado al arrepentimiento para que, volviéndose a Dios, pudiera cumplir el propósito divino establecido para ellos. El propósito divino establecido para ellos. Muy bien, después, número 6, tenemos el juicio del dueño de la higuera. El juicio del dueño de la higuera. A. Una sentencia concreta expresada con la precisión de una sola palabra. Cortala. O córtala, así, ¿no? Córtala. B. Había sido juzgada después de la prueba de un largo periodo y era considerada improductiva. Se había tenido paciencia para esperar el tiempo suficiente a que diera fruto y no lo dio. Improductiva. C. Estaba ocupando el lugar que podría ser de otro árbol que diese fruto. ¿Para qué inutiliza, dice, la tierra? ¿No? Fruto. D. El juicio no caería sobre toda la plantación, sino solo sobre el árbol que había manifestado su esterilidad. Esterilidad. Muy bien. Pasamos al número 7. La intercesión del cuidador. ¿El cuidador quién sería? Aquí, en la parábola. Cristo. Cristo, ¿no? Dios toma la figura ahí del Padre, el juez, ¿no? Y Cristo va a interceder. Qué interesante. La intercesión del cuidador. Dice, A. El juicio habría podido ser inmediato. El juicio habría podido ser inmediato. B. Cristo, figurado en la parábola por el viñador, hubiera podido acabar con la nación rebelde y reservar sus cuidados para el remanente que llevaría el fruto apetecido por Dios. Cristo, en ese momento histórico, hace 2000 años atrás, pudo haber ya quitado para siempre a Israel, ¿sí o no? Lo pudo haber hecho. Por su gracia y su misericordia no lo hizo. C. La gracia da un nuevo plazo para que la nación de Israel cumpla la función para la que fue llamada por Dios. Un nuevo plazo, ¿no? Para que Israel cumpla la función para la que fue llamada por Dios. D. El Mesías desea atender con más firmeza al árbol que no da fruto. No lo corta de inmediato, ¿no? Sino le va a atender con más firmeza al árbol que no da fruto. Pasamos al número 8. La advertencia sobre el juicio. La advertencia sobre el juicio. A. El viñador no pide la supresión del juicio, sino la demora de éste. La demora del juicio, ¿no? Va a haber juicio, aunque vamos a demorarlo un poco más. B. Un solemne paréntesis que da a Israel un plazo para rectificar su actitud para con Dios. C. Este juicio habría de caer sobre el pueblo rebelde en el año 70 con la invasión de las fuerzas de Tito sobre Jerusalén. Tito, el general romano, ¿no? Año 70 se da la expresión del juicio de Dios a Israel. D. La realidad de ese juicio indica claramente que no hubo un verdadero arrepentimiento y que la nación de Israel continuó sin llevar fruto para Dios. Ahora, la extensión de esta gracia, hermanos, justamente lo estamos viendo en el libro de los Hechos, los días miércoles que estamos estudiando el libro de los Hechos.
Porque hemos visto que Israel tuvo prórroga hasta el juicio a Esteban. La nación tuvo todo ese tiempo para todavía recibir al Mesías. Esteban la termina por dar el último testimonio y el último juicio, palabra de juicio. A partir de ese momento que matan a Esteban, ahí rechaza el recién Israel de una manera plena al Mesías, ¿no? Y por eso que después de eso ya tenemos los eventos que terminan con la caída del reino de Israel. Y hasta el día de hoy no se ha levantado. Muy bien. Muy bien, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Faltaría la parábola de la gran cena. ¿Cuántos quieren la interpretación de la parábola de la gran cena? Los labradores malvados. También tenemos el siervo fiel con el siervo imprudente, vírgenes prudentes, vírgenes insensatas y también los siervos y los talentos. Muy bien. ¿Cuántos desean esta interpretación? A ver, escriban en los comentarios. Si no, ya lo dejamos ahí hasta el próximo año, que volvemos a dar el seminario. ¿Sí? Hay hermanos quieren, sí quieren, dice, muy bien, quieren participar. Bueno, como quieren, hermanos, entonces 2 horas más, 2 horas más de estudio. Vamos a retomar, si les parece bien, me confirman, después de 1 hora más o menos, aquí a las 8 de la noche, para culminar con estas parábolas. Es un tiempo de gracia, ya que el Señor abrió un tiempo de prórroga de gracia, también vamos a dar un tiempo de gracia también, ¿ya? Así que si lo desean, vamos a abrir una nueva transmisión de aquí más o menos un poquito más de 1 hora, 1 hora y media por ahí, ¿ya? Con un breve descanso, entonces culminaremos con el estudio de las parábolas.